Como sabéis, una de las temáticas del canal son los dispositivos de red y es que en este caso muchos me preguntáis, oye, tengo el router de Movistar, oye, tengo el router de Orange, ¿cómo puedo extender lo que es la cobertura wifi de casa sin necesidad de cambiar este router? Pues bien, en este caso vengo a hablaros de una solución muy sencillita, una solución que es más económica que otras que he probado aquí anteriormente, que nos va a permitir, como digo, extender nuestra cobertura wifi de casa de forma rápida. ¿Qué solución es? Esta que tenéis aquí, el nuevo Fritz Repeater 3000 AX, un dispositivo, como digo, que no solo nos va a permitir extender el rango de cobertura de nuestro router, sino que además, si como yo tenéis montado un sistema mesh con AVM, vais a poder añadir este dispositivo dentro de dicha red mesh para tener todavía una mejor y más inteligente cobertura gracias a este sistema mesh en casa. Así que nada, si queréis saber si merece la pena o no, cuál es su cobertura, cuál es su alcance, funcionalidades, etcétera, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing, el siguiente paso va a ser comentaros cuáles son las principales especificaciones y características técnicas del Fritz Repeater 3000 AX para que os sea más fácil identificarlo y, como no, para que os sea más fácil su puesta en marcha. Al igual que ocurre con otros productos de AVM que he probado aquí en el canal, este tipo de dispositivos tienen un poco aspecto infantil bajo mi punto de vista, aunque en este caso en el Repeater 3000 AX han mejorado bastante. Tienen un aspecto más serio y fijaos, en la parte de arriba tenemos una rejilla que va a permitir refrigerar de forma pasiva el punto de acceso, está bastante bien construido, unos plásticos muy robustos, eso sí, que se ven de muy buena calidad y que van a ayudar a mejorar la cobertura del wifi, una barbaridad, como veréis más adelante en el vídeo. En la parte frontal tenemos los indicadores del repetidor, entre los que se encuentran un iconito con la wifi que se va a iluminar, es un LED que nos va a indicar si está accesible la wifi y está conectado a lo que es nuestro router principal, un botón que nos permitiría conectar de forma rápida al router de casa utilizando VPS y un LED de estado que nos va a indicar que el repetidor está funcionando de forma correcta cuando lo conectamos a la corriente eléctrica. Luego en la parte trasera tenemos dos puertos Ethernet RJ45 etiquetados como LAN 1 y LAN 2 que nos permitirían conectar ahí un servidor, media player, etcétera, y el puerto de corriente en el cual vamos a enchufar el adaptador que viene incluido para suministrar la corriente eléctrica correspondiente a este repetidor. En la parte inferior también tenemos una rejilla de ventilación, al igual que ocurría con la parte superior, que nos va a ayudar aún más a refrigerar de forma pasiva este repetidor. Y además nos encontramos unas pequeñas patitas de goma así en plan lágrima que nos van a dar una adherencia muy grande cuando lo coloquemos en cualquier superficie como mueble, mesa, estantería, etcétera. Y en definitiva, un dispositivo del cual tampoco voy a entrar en detalles técnicos para no aburriros, pero como digo, nos va a servir mucho para realizar lo que es la extensión wifi en casa. Bueno, ahora que ya conocemos las especificaciones y funcionalidad de este repetidor de AVM, este Fritz Repeater 3000 AX, el siguiente paso va a ser, por un lado, realizar una medición de cobertura de en casa y velocidad sin instalar el repetidor, es decir, solamente con nuestro router, en mi caso de Movistar o O2, que es lo mismo. Luego después os voy a enseñar cómo añadir el repetidor a nuestra red, por supuesto, y enlazarlo con lo que es el router de Movistar. Y nuevamente vamos a repetir las pruebas de velocidad ya con el repetidor en casa para que veáis cuál es la mejora que obtenemos y, por supuesto, si merece la pena o no añadirlo a nuestra red. Bueno, pues yo ya tengo preparado aquí lo que es el dispositivo. Como veis, voy a utilizar el router HGU, este típico que nos pone Movistar en todas las casas, un router genérico que, bajo mi punto de vista, tiene una cobertura y un alcance wifi muy limitados, como veréis en el vídeo, y que gracias al Fritz Repeater 3000 AX vamos a mejorar mucho.
En la parte inferior del router de Movistar vamos a tener lo que es la clave por defecto que viene en la Wi-Fi, la tenemos que anotar, y también tenemos ahí la contraseña de datos de acceso al router que la vamos a necesitar posteriormente para poder acceder a una configuración muy sencillita, como veréis en el vídeo, que nos va a permitir configurar, valga la redundancia, el repetidor de AVM. Bueno, pues yo ya tengo ahí colocado el router de Movistar, que como veis está sincronizando, y una vez que están las 4 lucecitas encendidas de forma fija y en azul, quiere decir que ya está todo perfecto para realizar una medición de la velocidad y cobertura de la Wi-Fi actuales. Lo he colocado en la planta de arriba de casa y voy a realizar la medición en la planta de abajo, que es donde se supone menos cobertura voy a tener. Como siempre, la utilidad que voy a utilizar es NetSpot, que la tenemos disponible para Mac, y en este caso voy a crear una nueva encuesta, como he hecho aquí en vídeos anteriores. El nombre del proyecto va a ser sin repetidor, la zona va a ser planta baja, que es donde voy a realizar las mediciones, y voy a cargar el plano de mi casa, que ya tengo previamente escaneado, y una vez hecho eso pulso el botón continuar. Voy a establecer 2 puntos en dicho plano y voy a indicar abajo lo que es la medida real en metros para que el programa funcione de forma correcta. Una vez hecho esto pulso el botón continuar, elegiré la opción también escanear estas redes y selecciono Movistar, que es el nombre de la Wi-Fi de mi router. Hecho esto pulso el botón continuar, después activar escaneo activo de la red conectada y pulso continuar, y ahora ya vamos a empezar las mediciones para ver qué velocidad y cobertura tenemos en la planta baja. Bueno, pues ya he acabado de realizar esta medición. Como podéis ver, he medido en varias zonas o puntos del plano, y ahora abajo voy a elegir velocidad de transmisión para ver qué velocidad estoy alcanzando en cada uno de los puntos medidos, como por ejemplo salón, cocina, baño, etcétera. Esperamos a que se regenere la visualización y, como podéis observar, la cobertura es súper pobre, apenas 72 megabits por segundo en prácticamente todo lo que es la planta baja. Fijaos, en la cocina 72 megabits por segundo, en el baño 72 megabits por segundo, una velocidad que bajo mi punto de vista es muy pobre. En el salón incluso ni siquiera llega a dicha velocidad, y esto nos puede ocasionar problemas, por ejemplo, para reproducir contenido multimedia en streaming de nuestras plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Plex, etcétera. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse que tenemos justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del repetidor. Como veis, ya he colocado el repetidor Fritz en el salón para solucionar los problemas de cobertura que habéis visto anteriormente, y justo nada más encenderlo y conectarlo a la corriente eléctrica, como veis, la luz de estado parpadea, y esto quiere decir que ya está preparado para ser configurado de la forma que os voy a indicar a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la red Wi-Fi que va a emitir este punto de acceso, que como veis es FreeRepeater 3000AX, y escribir la contraseña situada en la parte inferior del repetidor, como os comentaba anteriormente. Una vez conectada a la red Wi-Fi del repetidor, el siguiente paso es averiguar qué IP nos ha dado. Para ello nos vamos a los ajustes de red. Yo lo voy a hacer en Mac, vosotros lo podéis hacer en Windows. Pulsamos sobre Wi-Fi y vemos detalles, TCP/IP, y ahí vemos que la dirección del router, en este caso el repetidor, es esa que veis ahí. La seleccionamos, la copiamos, nos vamos a un navegador tipo Chrome, Safari, Mozilla, etcétera, y la pegamos en la barra de direcciones. Pulsamos Enter y, como veis, ya se carga ahí lo que es el asistente de configuración del Fritz. Elegimos idioma español y pulsamos el botón Next. Ahora elegimos nuestro país, en mi caso España, y pulsamos el botón siguiente, y se va a reiniciar el repetidor para aplicar los cambios que acabamos de realizar. Tenemos que esperar unos minutos hasta que se resete. Si veis que pierde la conexión y se conecta al router de Movistar, nuevamente hacéis clic sobre FreeRepeater y continuamos el proceso. Vamos a establecer una contraseña de acceso al repetidor que va a sustituir a la que viene por defecto. Elegiremos una segura y, una vez hecho esto, pulsamos el botón aceptar. Pulsamos el botón siguiente del asistente de configuración del repetidor y vamos a elegir la primera opción, puente Wi-Fi. Esto va a permitir conectar lo que es el repetidor a la Wi-Fi de casa, es decir, a la Wi-Fi que está emitiendo el router de Movistar. Con lo cual no vamos a tocar nada en esta ventana y pulsamos el botón siguiente.
elegimos la red Wi-Fi que queremos repetir. En mi caso va a ser esa que veis ahí, Movistar C4C0, y hecho esto pulsamos el botón siguiente. En la clave de la red Wi-Fi tenemos que borrar esa que veis ahí y escribir la clave de la red Wi-Fi de nuestro Wi-Fi de Movistar, que os recuerdo que la tenéis incluida en la pegatina que hay en la parte inferior del router de Movistar. Una vez escrita o pegada la clave de la Wi-Fi, pulsamos el botón siguiente. Nos mostrará un resumen de la configuración y ya simplemente pulsamos el botón finalizar. Como veis, ya tendríamos configurado el repetidor para repetir la señal de Wi-Fi de casa. Pulsamos listo y en unos pocos pasos hemos conseguido nuestro objetivo de configurar el punto de acceso de forma correcta. Como veis, se nos ha cambiado ya a lo que es la red de Movistar por defecto, y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la IP del router de Movistar, que es la 192.168.1.1, escribir lo que es la contraseña de acceso a los datos del router que os comentaba anteriormente. Una vez hecho esto, pulsamos el botón entrar, nos vamos al menú, elegimos red local, mapa de red local, y ahí localizamos el Free Repeater para ver qué dirección IP en nuestra red local le ha asignado el router de Movistar. Como veis, en mi caso la 192.168.1.41, que si la copiamos nos vamos a una ventana nueva del navegador y pegamos esa dirección ahí. Nuevamente tenemos lo que es la configuración del repetidor lista para acceder a ella. Escribimos la contraseña que teclamos al principio y pulsamos iniciar sesión, y ahí ya vemos que está de forma correcta repitiendo lo que es la red inalámbrica de Movistar C4C0, y como podéis ver ahí está conectado el ordenador mío, que es MacBook JM, y no hay ningún dispositivo conectado por cable a este Fritz, con lo cual ya lo tendríamos. Para realizar las pruebas de medición, ya en este caso con repetidor incluido, vamos a realizar el mismo proceso que hemos hecho anteriormente, creando una nueva encuesta, eligiendo el plano correspondiente y estableciendo la distancia junto con el escaneo de las redes que vimos al principio. Hecho esto, vamos a proceder con lo que es la medición en la planta de abajo para ver qué velocidad vamos a alcanzar incluyendo este repetidor. Una vez que ha acabado la medición, elegimos nuevamente velocidad de transmisión y sorpresa, sorpresa. Fijaos que hemos pasado de los 72 megabits por segundo que teníamos prácticamente en toda la planta baja a los 650 o 585 megabits por segundo ahora mismo en el salón, 292 en la cocina, 351 en el pasillo y 325 en el aseo. Esto ya sí son velocidades súper interesantes, casi 10 veces más en algunos casos, que en este caso sí que nos van a permitir disfrutar de una internet sin cortes, sin tirones y de forma súper fluida mientras estamos realizando nuestras transmisiones de vídeo en streaming de nuestras plataformas favoritas que os comentaba anteriormente, como Netflix, HBO, etc. Bajo mi punto de vista, si os soy sincero, es un dispositivo que, aunque es un poquito más caro que otros repetidores que tenemos actualmente en el mercado, es súper bueno, funciona muy bien, no se os va a quedar colgado, y como estáis viendo, las pruebas que he hecho merece muchísimo la pena porque es que ganamos velocidad en una planta de forma brutal. Bueno, como habéis visto, un proceso súper sencillo, un proceso que podemos hacer todo el mundo sin ningún tipo de problema, y un dispositivo que, como digo, por el sistema operativo que tiene y por la funcionalidad que nos va a aportar, nos va a ayudar mucho a llevar la Wi-Fi, es decir, la señal o la cobertura, a rincones de casa a los cuales antes no llegábamos o llegábamos de forma muy tenue. Y si habéis llegado a esta parte del vídeo, estáis de enhorabuena, porque en las notas de dicho vídeo os voy a dejar toda la información y bases para participar en el sorteo de una unidad de este Fritz Repeater 3000AX que la gente de AVM me ha cedido gustosamente para haceros el sorteo y premiar así vuestra fidelidad en los vídeos del canal Más que Teclas, y por supuesto agradeceros como suscriptores el visionado de estos vídeos y el seguimiento del canal. Como digo, en las notas del vídeo vais a tener toda la información y las bases para poder participar. También os voy a dejar mucha más información sobre el repetidor y enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.